Hola chicos, continuamos con la discusión del material, ¿verdad? Aquí ustedes van a encerrar las gráficas que son continuas en el punto cuando x tiende a 1, ¿verdad? Y pues aquí ya aplicamos la definición y ustedes me le van a completar aquí, ¿verdad? Ahora también hay continuidad no solo en un punto, sino en un intervalo, miren. Y hay diferentes tipos de intervalos. Cuando hay paréntesis, el intervalo es abierto y me indica que ese punto no se toma. También tenemos el intervalo cerrado, que utilizamos estos corchetes y significa que esos dos puntos se están tomando en cuenta. También están el semiabierto y el semicerrado, ¿verdad? Que tenemos cuando aquí tenemos este está cerrado y para B está abierto. Cuando está cerrado significa que se está tomando en cuenta ese punto y cuando está abierto es que no se está tomando en cuenta en ese punto. Entonces tenemos que tomar en cuenta los diferentes tipos de intervalos. Esta es la definición de continuidad en un intervalo. Por ejemplo, sobre un intervalo abierto A, B, si es continuo en todo número en ese pequeño intervalo. Cuando sea un intervalo cerrado, pues hay que probar el límite a la derecha de A y a la izquierda de B. ¿Sí? Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y verificar que sean iguales. Igual, cuando el intervalo sea semiabierto, miren, está cerrado para A y abierto para B. Sea el punto B no se está tomando en cuenta, entonces se va a encontrar el límite cuando X tiende a A por la derecha, ¿verdad? Y se va a verificar que hayan valores iguales. Lo mismo con este otro semiabierto, ¿verdad? Que solo se está tomando en cuenta a B. Entonces se va a encontrar el límite cuando X tiende a B por la izquierda. Vamos a ver algún ejemplo para que ustedes tengan una mejor visualización, ¿verdad? Con ejemplos. Miren, aquí me está diciendo determine si f de X, o sea, aquí ya me están dando la gráfica, me están dando la gráfica y me están dando el valor de la función. Es continuo en el intervalo 2,3. Miren, es un intervalo semiabierto. El punto 2 no se está tomando en cuenta, únicamente se está tomando en cuenta el punto 3, o sea que solo tengo que encontrar es de este tipo, ¿ven? Es de este tipo, del último, ¿ven? Miren, que el punto A es abierto y el punto B es cerrado, ¿verdad? Entonces vamos a tomar solo la parte que está cerrada. En este caso, la parte que tiene cerrado ahí, el punto que vamos a tomar en cuenta va a ser el punto 3, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar. Entonces aquí dice verificar si f de x es continua en 2,3. Miren, f de x es continua sobre un intervalo semiabierto. Miren, si es continua en a, b. Y además el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x es igual a f de b. Vamos a ver, ¿quién es f de b? En vez de f de x aquí, yo voy a escribir el punto que voy a tomar en cuenta, es decir, 3. Miren, por eso he escrito f de 3, ¿sí? F de 3, ya no escribo f de x, voy a escribir f de 3 porque voy a tomar el punto 3, el que sí se tome en cuenta porque el intervalo está cerrado. Ahora fíjense bien, voy a sustituir donde está la x, aquí x al cuadrado, voy a escribir 3 al cuadrado. Al hacer la sustitución correspondiente me queda un quinto. Miren, arriba me queda 1 y 3 al cuadrado, 9. Y 9 menos 4, 5. Entonces f de 3 está definido. ¿Dónde está definido? En un quinto. Ahora voy a encontrar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, porque es este tipo de intervalo, ¿verdad? Cuando es este tipo de intervalo se encuentra el límite por la izquierda en ese punto. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, igual vamos a sustituimos, miren, igual, en vez de x al cuadrado, escribo 3 al cuadrado y me da igual a un quinto. Miren, tengo dos valores iguales, o sea que f de 3 va a ser igual al límite cuando x tiende de 3. Por lo tanto, f de x sí es continua en ese intervalo. Y si nosotros fijamos cuál es ese intervalo, aquí nos ubicamos obviamente en el eje de las X. Miren, aquí tenemos 1, 2 y 3. Miren, es este pedacito de aquí, o sea, esta parte de la gráfica. Miren, si ustedes se fijan, esta parte de la gráfica yo no suelto el lápiz. Miren, es continua en todo ese
intervalo. Cuando x tiende a 2 no está definido porque hay una asíntota, ¿verdad? Pero como a 2 no lo estoy incluyendo, ¿verdad? Entonces eso no me va a afectar, miren. Pero en este intervalo, en este lapso, que es de 2 a 3, miren, está este trozo de la gráfica y ustedes pueden ver que es continuo. Y así también hay otros ejemplos, ¿verdad? Ustedes aquí determinen si la función es continua en el intervalo dado. Miren, ¿en qué intervalo me está diciendo? Aquí hay un intervalo abierto. Miren, ustedes solo me van a decir si es continua o si no es continua. Por ejemplo, de negativo 3 a negativo 2. Miren, de aquí, de negativo 3 a negativo 2. Miren, es esta parte de la gráfica. Miren, como negativo 3, miren, es continua. Miren, en este pedacito, ¿ven? De negativo, si ustedes solo van a colocar si es continua o no es continua. De negativo 3 a negativo 2, miren, también es continua, porque el 3 aquí no está definido porque hay un huequito, miren, pero como no se toma en cuenta, y desde negativo 3 hasta negativo 2, ahí sí hay problema, miren, porque hay un huequito, ¿eh? Entonces en esa parte no es continua, ¿verdad? Y lo mismo van a hacer con esta parte, miren. ¿Creen ustedes que esta es continua en el intervalo 1 de 1,2? O sea, en este pedazo de aquí, de 1 a 2, miren. Aquí, ¿ven? ¿Sí? Entonces observen bien la gráfica. En este trozo de 1 a 2, ¿creen que es continua? Porque se me están incluyendo al 2, ¿verdad? Pero aquí está cerrado, pero aquí está abierto. Entonces ustedes me escribirán ahí. Luego está el teorema del valor máximo y el valor mínimo. Ustedes aquí tienen que observar la gráfica y ver cuál es el valor máximo, o sea, el punto más alto de la gráfica, y cuál es el valor mínimo, es decir, el punto más bajo de la gráfica. Aquí hay un ejemplo que está en su libro de texto, miren. Aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, en el inciso A, ¿sí? Aquí me están pidiendo encuentra el valor máximo y mínimo en el intervalo indicado si existe. Por ejemplo, en el intervalo de 1 a 5, de aquí, de 1 a 5, de aquí, en el eje de las X, de 1 a 5 está esta parte de la gráfica. ¿Cuál es el valor más alto? ¿Sí? Es cuando X tiende a 2. Mire, cuando X tiende a 2, el punto más alto es este, ¿ve? ¿Y en qué valor se ve reflejado en la Y? En 4, ¿verdad? Es por eso que en el inciso A puse máximo de f de 2, en vez de f de 2 ponemos, en vez de f de x ponemos f de 2, porque x vale 2, ¿verdad? En el punto 2 es el punto más alto en el eje de las x, y en el eje de las y va a ser igual a 4. Y el punto mínimo, en x, ¿cuál va a ser el punto mínimo? El punto mínimo va a ser 1, ¿verdad? Este es el punto más bajo de la gráfica. Mire, este es el punto más bajo. Entonces por eso le puse f de 1, porque en x va a ser 1. ¿Y en y quién va a ser? 1 también, miren. Entonces aquí f de 1 es como que si tuviéramos x y este 1 me representa a y. Lo mismo con el inciso B de 0,5. ¿Cuál es el punto más alto? Miren, el punto más alto es este. Mire, cuando x es 1 y cuando y es 3. Mire, cuando x es 1 y cuando y es 3. Entonces por eso en el inciso B pusimos máximo es g de 1, o sea, en x es 1, igual también en 4, ¿verdad? También en 4 es el mismo valor. En estos dos valores, en 1 y en 4, el valor va a ser 3. Entonces, por eso aquí en el inciso B, g de 1 va a ser igual a g de 4. Miren, en x son estos dos puntos los más altos. ¿Y dónde van a ver reflejados en y? En 3, ¿verdad? Y el valor mínimo, ¿cuál va a ser el valor mínimo en el inciso B? El valor mínimo, el punto más bajo que ustedes observan ahí, el punto más bajo es este, mire, cuando x vale 3, pues por eso que puse g de 3. ¿Y dónde se ve reflejado este g de 3? En y, en 1, miren, este es el punto más bajo, ¿ve? 3 para x y 1 para y. Lo mismo sucede con el inciso C. En el inciso C, en el intervalo de 0 a 2, miren, aquí son 3, ¿verdad? De 0 a 2, en el intervalo cerrado, el valor máximo, ¿cuál es? Aquí, de 0 a 2, el valor máximo de 0 a 2, mire, el valor máximo va a ser aquí cuando x vale 2 y cuando y vale 1. Cuando x vale 2, escribo h de 2 igual
a 1, ¿verdad? Este h de 2 me representa el valor en x y este 1 me representa el valor en y. Y el valor mínimo, ¿cuál va a ser? Aquí de 0 a 2 va a ser 0 para x y negativo 1 para y, ¿verdad? Ahora, de manera similar, ustedes se tienen que fijar en el ejercicio 2.3. ¿Cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo? El punto más alto es el valor máximo y el punto más bajo es el valor mínimo. Por ejemplo, en esta gráfica de 0 a 5, ¿cuál es el punto más alto? El punto más alto es este, ¿ve? ¿Qué valor tiene en x? 3. ¿Qué valor tiene en y? En y va a tener 5. Entonces van a escribir máximo es igual a g de 3 igual a 5, ¿verdad? Y el valor mínimo, el punto más bajo es aquí, ¿verdad? Aquí, ¿ve? ¿Qué valor tiene para x aquí? 0, ¿verdad? 0, mire. Y para y, 2, ¿verdad? Entonces valor mínimo va a ser g de 0 igual a 2. Lo mismo en el inciso B, en el intervalo de negativo 2 a 4. ¿Cuál es el valor máximo aquí, el punto más alto? Pues en x va a ser negativo 2 y 4, ¿verdad? ¿Y en qué punto se ve reflejado en y? En 3, ¿verdad? Ese va a ser el punto más alto. Entonces el valor máximo va a ser g de negativo 2 igual a g de negativo 4 igual a 3 en y, ¿verdad? Y el valor mínimo, ¿cuál va a ser? El punto más bajito. Va a ser aquí, miren, este es el punto más bajo. Cuando x vale 1 y cuando y vale negativo 1. Entonces el valor mínimo va a ser g de 1, que es el punto más bajo en x, igual a 1, ¿verdad? Porque este g de 1 es en x igual a 1 que va a ser en y, ¿verdad? Entonces de manera similar tienen que hacer el inciso G, jóvenes. Tienen que observar muy bien la gráfica.